Haciendo un poquito de repaso, ya habíamos visto lo que era una variable aleatoria discreta y que era una variable aleatoria continua. Lo que vamos a ver ahora es una función inicialmente de una variable aleatoria discreta. Eh, Habíamos dicho que una variable aleatoria discreta es cuando se pueden contar, ¿no? La propiedad más común de esta variable es que puede contarse. Eh, la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. Para poder entender esto, vamos a hacer un ejemplo de la función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. O sea, un ejemplo simple, como para que nos podamos dar cuenta a qué se refiere. Vamos a hacer de cuenta que estamos lanzando un dado. Ya habíamos visto o sabemos que un dado tiene 6 lados, ¿no? Entonces, nuestro espacio muestral nos va a lanzar como resultados del lanzamiento de un solo dado, ya sea el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Como el dado tiene 6 lados, entonces los valores o posibles valores o resultados que nos pueda dar el lanzamiento de un dado puede ser que nos salga una cara eh, en cada lanzamiento. Ya dijimos hace rato que este sería nuestro espacio muestral. También a manera de recordatorio, que este espacio muestral se simboliza con la letra S mayúscula. Nuestro X, nuestra variable, va a ser el resultado de lanzar un dado, ¿no? Entonces, la probabilidad de que nos salga un 1 es 1 también. Y así sucesivamente. La cara 1, 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. También dijimos que esta variable aleatoria, tiene que simbolizarse con la letra minúscula similar a la letra mayúscula que asignamos a nuestra probabilidad. Ahora, a diferencia de la anterior vez, porque solo habíamos visto hasta la asignación de valores para la variable aleatoria, ahora vamos a ver la función. Por eso vamos a volver a leer qué es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Dice que es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. ¿Cuáles nuestros valores de la variable aleatoria? Es este segundo conjunto donde están los números. Entonces, lo que vamos a hacer es asignarles una función. ¿Qué quiere decir función? Que vamos a asignarle una probabilidad o vamos a demostrar una probabilidad en base a nuestros valores de la variable aleatoria. ¿Qué quiere decir? Vamos a definir qué probabilidad existe de que nos salgan estos resultados o estos valores. Esta probabilidad obviamente debe estar en base a estos valores. Por eso se llama función f de x. O sea, esta función va a estar en base a estos resultados o a estos valores. Vayamos inicialmente para ver cómo se genera una función.
Eh, dijimos que este conjunto f de x es la probabilidad. Entonces, la probabilidad de A mayúscula es igual al número de casos favorables de A dividido entre el número total de casos posibles. Repito, la probabilidad de A es el número de casos favorables de A, o sea, del número de cada uno de estos, dividido entre el número total de casos posibles. Para que entendamos, la probabilidad B es probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que en el lanzamiento nos salga 1, ¿cuál sería? A ver, dice el número total de casos posibles. ¿Cuántos casos posibles tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el total de casos posibles es 6. Y el número de casos favorables de A, o sea, la probabilidad de que nos salga 1 en un lanzamiento es 1, una sola vez. Entonces, la función o la probabilidad para que nos salga el número 1 en el lanzamiento de un dado es de 1/6. ¿Quién se anima a decirme cuál sería la probabilidad como para que nos salga la cara con 2 puntitos en el lanzamiento de un dado? Un tercio. No. Tomen, tomen en cuenta la parte inferior del enunciado de la fórmula. Dice, número total de casos posibles. Ya dije hace rato, el número total de casos posibles es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién se anima? 2/6. No. Otra consideración que tienen que tomar en cuenta. Número de casos favorables de A. Si lanzamos el dado, no existe dos caritas que tengan 2 puntos. ¿Cuántas caritas existen que tengan 2 puntos en un dado? Uno. 1. Un sexto Entonces, igual. un sexto igual. Exactamente. Sería un sexto. Entonces, si hacemos una relación de la lógica, para este caso en particular, solo existe una carita con cada número en un dado. Entonces, sería en la parte superior de la fórmula 1 y el total, el número total de casos posibles es el número total de caritas. Entonces sería 6. Entonces, para todos los eventos del lanzamiento de dados, la probabilidad de que salga 1, de que salga 2, 3, 4, 5 y 6 es de 1/6. ¿Se entiende hasta ahí? Me imagino que sí. Ya. Sí. Si fueran dos dados, sí sería de igual. Si fueran 2 dados, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, vamos a obviar ya la figura del espacio muestral. Nos vamos a enfocar en estas dos partes, donde son los valores de la variable aleatoria y la probabilidad que es en función de X. Esto para que podamos construir o ver la forma de cómo representar una función de probabilidad. Una de las formas de representar una función de probabilidad es mediante una tablita.
¿Qué es lo que se hace en esta tabla? Se pueden colocar los valores de la variable aleatoria junto con las probabilidades enlazadas en cada valor. Vayamos a ver. Podemos anotar en la parte superior las X y en la parte inferior la f de X o función de X o probabilidad. Arriba, si la primera fila es de X, ¿qué iría en la primera casillita? 1, exactamente. Y para su probabilidad o f de X, ¿qué valor iría aquí abajo? Un sexto. Un sexto, exactamente. Y así sucesivamente vamos llenando el cuadro. 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno con su probabilidad asignada o que ya habíamos encontrado antes, ¿no? Ya dije que una de las formas de representar una función de probabilidad es inicialmente con una tabla. Ojo, esto puede entrar en el examen, ¿no? Cómo representar una función de probabilidad. Otra forma de representar una función de probabilidad es gráficamente. Como ya todos conocemos, se puede representar gráficamente en un eje de coordenadas siempre en el lado positivo. En el eje horizontal vamos a anotar los valores de X que van desde 1 hasta 6 y en el eje de las ordenadas o de la Y colocamos la probabilidad f de X. Vamos a hacer de cuenta que en este punto es el límite de un sexto. El 1 para X cuando vale 1, nuestro f de X va a ser un sexto. ¿No ve? Hasta aquí. Para 2, nuestro f de X, ¿cuánto va a valer? Un sexto también. ¿No? Y al igual que para 3, para 4, para 5 y para 6, toditos van a llegar hasta un sexto. Simplemente es representar los valores que tenemos en la tabla de forma o de manera gráfica. Bueno, ya les dije, y recapitulando, una de las formas de representar la función de probabilidad es mediante tabla, de forma gráfica, o también a través de una fórmula. Vamos a hacer de cuenta, o no, vamos a ver cómo vamos a demostrar nuestro f de X a través de una fórmula. Puede ser de una manera simple, X más 2 dividido entre 10, por decir, es por mencionar una fórmula. X cuadrado más 5 dividido entre 25, o una forma simple entre f de X igual a un tercio. Para nuestro caso, sabemos que para f de 1, que quiere decir que la probabilidad de que X sea igual a 1, ¿cuál sería? Un sexto, exactamente. Y así sucesivamente. Para 2, la probabilidad de cuando X sea igual a 2 va a ser igual un sexto. Para 3, para 4, para 5, para 6, igual. Entonces podemos resumir que para nuestro f de X, aquí a la izquierda, la probabilidad de que X sea igual a X minúscula son estos valores de nuestra variable aleatoria, igual va a ser igual
perdón, va a ser igual a 1/6 también. Entonces, nuestra manera de representar mediante fórmula es f de x igual a 1/6. Esas son las tres formas de representar una función. Ahora, para que estas funciones de probabilidad sean permitidas, deben cumplir dos condiciones. Para que se llame función de probabilidad, debe cumplir dos condiciones. Una de las condiciones, igual tienen que tomar en cuenta, dice, la probabilidad de cada valor debe estar entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que incluso puede ser 0, porque dice 0. Esta f de x puede estar entre estos dos valores, incluyendo el 0 y el 1, por el simple hecho de tener este valor de igual. La segunda condición dice, la suma de las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser igual a 1. A ver, comprobemos. ¿Cuánto es 1 dividido entre 6? ¿Quién tiene calculadora? 0.17. Entonces está entre 0 y 1. Se cumple la primera condición. Aquí. Sumamos todos los valores que se asignan a la variable aleatoria. Tenemos 6 veces 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como todos los valores de abajo son comunes, entonces se anota 6 y se suma la parte superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos da 6/6. Hacemos la aplicación de factorización, factorizamos y nos da 1. Entonces también se cumple la condición número 2. Entonces se dice que es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, se entendió. Ingeniero, Sí. Sí, la adelante. f de x siempre van a ser iguales. En este caso, perdón, en el caso del dado, sí, porque solo tenemos un dadito, digamos, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, y aquí vamos a ver otro panorama. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no siempre va a ser el mismo, ¿ya? Dice, esto es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Para este caso, debemos determinar si la siguiente función es una función de probabilidad. Aquí ya nos dan la fórmula, ¿no? La función. Pero nos dice que debemos demostrar que para x, cuando sea igual a 1, cuando sea igual a 2, cuando sea igual a 3 y cuando sea igual a 4, es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Adelante. Aquí ya tenemos una solución. Dice, para que f de x sea una función de probabilidad, se tiene que cumplir dos propiedades. Ya mencionamos las propiedades. Una, que tiene que estar comprendidas entre, ¿qué valores dijimos? ¿0 y 1? Exactamente, aquí abajo está, ¿no? Entre 0 y 1. Y la otra condición es que la sumatoria de las variables que le asignamos a nuestra función den igual a 1. Bueno, vamos a empezar colocando los valores de x en una tabla, x, que es cuando sea igual a 1, a 2, a 3 y a 4.
¿Qué es lo que nos toca hacer? Reemplazamos x en la función que nos proponen, que era x al cuadrado más 5 dividido entre 50. Entonces, donde exista la variable x, colocamos el valor que nos asignan en cada celda. En este caso, 1 al cuadrado más 50 dividido entre 50. 1 al cuadrado, 1 más 5, 6 sobre 50. Cuando x valga 2, 2 al cuadrado más 5 dividido entre 50. 2 al cuadrado es 4, 4 más 5, 9, dividido entre 50. Cuando x valga 3, 3 al cuadrado más 5, dividido entre 50. 3 al cuadrado es 9, 9 más 5, 14, dividido entre 50. Cuando x valga 4, 4 al cuadrado más 5, dividido entre 50. 4 al cuadrado es 16, 16 más 5, 21, dividido entre 50. Hasta ahí se entiende, porque es una simple sustitución de valores para una variable, en este caso x. Cuando x valga 1, cuando x valga 2, cuando x valga 3 y cuando x valga 4. Veamos si cumple las condiciones. Tenemos que hacer primero la sumatoria de todas las variables. Tenemos 6 sobre 50 más 9 sobre 50, 14 sobre 50, 21 sobre 50. Factor común, 50, y simplemente nos toca sumar la parte superior. 6 más 9 más 14 más 21. 6 más 9, 15, más 14, 29, más 21, 50. Factor común lo factorizamos, 50 entre 50, si no dividimos, igual a 1. Entonces se cumple la condición de que el total de la sumatoria de las variables sea igual a 1. Para ver si está dentro de los límites de entre 0 y 1, aquí en la parte de abajo, aquí, se dividieron los valores que estaban en fracción, 6 entre 50, 9 entre 50, 14 entre 50, 21 entre 50, y si se dan cuenta, toditos dan valores que están por encima de 0 y menores que 1. 0.12 para 1, 0.18 para 2, 0.28 para 3 y 0.42 para 4. Entonces también se cumple la condición que dice que f de x debe estar entre 0 y 1. Ahora, esta conversión de las fracciones a decimales también nos ayuda a hacer un gráfico o demostrar o de representar una función de forma gráfica. Cuando x valga 1, nuestro f de x va a ser 12. Aquí. Cuando x vale 1, nuestro f de x va a ser 2. Cuando x valga 2, nuestro f de x va a ser 0.18. Cuando x valga 2, nuestro f de x va a ser 0.18. Cuando x valga 3, nuestro f de x va a ser 0.28. Cuando x valga 3, nuestro f de x 0.28. Y cuando x valga 4, nuestro f de x 0.42. Y como ven, 4, 0.42. Me gustaría que hagamos este último ejercicio con el Excel para que vayamos comprendiendo mucho mejor en qué consiste la función de variable aleatoria discreta. El enunciado que decía determinar la siguiente función
sí es una función de probabilidad. Nos dan una fórmula donde es x cuadrado más 5 sobre 50. X al cuadrado más 5, perdón. Y acá abajo vamos a poner sobre 50. Dije, no se ve eso. Ah, el Excel, perdón. Vamos a compartir el Excel. Aquí. ¿Se ve ahora el Excel? ¿Sí? Sí se ve. Sí, ingeniero. Ya, entonces tenemos ya nuestra fórmula. ¿Quién se acuerda qué es lo que hicimos inicialmente? Tenemos que armar un cuadro, ¿no? Donde, pero nos dice demostrar para x cuando sea igual a 1, 2, 3 y para 4, ¿no? Entonces armamos una tabla o un cuadro donde tengamos en la parte inferior a x cuando valga 1, cuando valga 2, cuando valga 3 y cuando valga 4. Y aquí abajo colocamos nuestro f de x o probabilidad. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en esta formulita donde hay x nuestra variable aleatoria. Introducimos la fórmula. 1 elevado al cuadrado es lo mismo que multiplicar 1 por 1. Más 5 dividido entre 50. 0.12. Hacemos lo mismo. Jalamos fórmula. Ya habíamos dicho que en la parte inferior derecha aparece, en vez de aparecer el cuadro blanco, aparece un cuadrito negro. Podemos jalar la fórmula hacia la derecha. Y aquí ya tenemos todos los valores que necesitamos. Para darle una mayor presentación, le asignamos los bordes. Podemos centrar los datos. Ya a nuestros variables le ponemos negrilla. Hasta aquí ya tenemos nuestros datos. ¿Cuál es la primera condición? ¿Quién se acuerda? Valor entre 0 y 1. Exactamente. Debe estar comprendido entre 0 y 1. A simple vista. Toditos tienen, ya dijimos como hace rato, que esté entre 0 y 1. 0.12, 0.18, 0.28, 0.42. Entonces la primera condición cumple. La segunda condición. La sumatoria tiene que dar 1. La sumatoria debe dar 1. Nos venimos aquí a la parte derecha donde dice autosuma y definimos las celdas que queremos tomar en cuenta. Son estas, ¿no es verdad? Hacemos igual y la segunda condición también nos cumple. Ahora, para demostrar gráficamente qué es lo que hacemos, marcamos la tablita. ¿Ya? Perdón. Nuevamente, marcamos la tablita y nos vamos a la opción donde dice insertar. Y aquí dice gráficos recomendados. Hacemos clic ahí. Y nos sale las opciones que queremos nosotros representar gráficamente. Aquí está el gráfico de barras. Hacemos aceptar
Si se dan cuenta, en el eje de las X tenemos 1, 2, 3, 4 y en el eje de las Y los valores. Podemos cambiar de forma y aquí nos vamos a dar cuenta. Para 1, 0.12, para 2, 0.18, para 3, 0.28 y para 4, 0.42. Entonces, ya hemos demostrado que es esta, o sea, la fórmula que nos proponen es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Inge. Dije, lo voy a mandar el video de desde aquí nomás este pedazo al comienzo, no, casi no, la introducción, no. Ya, ahorita estoy dejando de grabar. ¿Qué decidieron sobre el día domingo? ¿Se va a pasar o no se va a pasar clase? ¿Qué horario? Disculpen. A la misma hora, pero tenían que decidir entre ustedes para ver si se iba a pasar o no.